vamos a determinar cómo resolver la siguiente ecuación. En este caso es una ecuación exponencial porque la variable aparece en el exponente. En esta igualdad, repito, hay dos potencias, una de base 9 y la otra de base 5. Y los exponentes x menos 1 y 2x menos 2. ¿Cuáles serían los procedimientos para resolver una ecuación exponencial? Bueno, métodos existen varios. Uno de ellos es tratar de llevarlo a bases iguales. Si usted lleva bases iguales, entonces iguala los exponentes, en el caso que aparezca la variable en el exponente. O viceversa, si tiene entonces exponentes iguales, puede entonces igualar las bases, siempre y cuando la variable aparezca en la base. Pero aquí no aparece la variable en la base es 9 y 5. Entonces, otra sería aplicar logaritmo a ambos miembros de esta ecuación exponencial y aplicar las propiedades del logaritmo, que es generalmente lo que se hace en una ecuación, en este caso que sea exponencial. Vamos a ver lo siguiente. En este caso tengo bases diferentes, que es 9 y 5. Y los exponentes aparentemente son distintos, x menos 1 y 2x menos 2. Vamos a hacer este ejercicio de dos formas diferentes. Primeramente, vamos a desarrollarlo por dos vías. La primera va a ser la más fácil, siempre y cuando se vea, pero a veces ese camino no se ve, entonces hay que tener recursos para poder hacerlo por otra vía. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla si ve el recurso. Repito, vamos a lo siguiente. Este exponente, que es 2x menos 2, admite un factor común, porque aparece repetido el 2. Quiere decir, puedo escribirlo como 9 a la x menos 1 igual a 5, sacando factor común 2, me quedaría aquí x menos 1. 2 por x 2x y 2 por menos 1 menos 2. Y aquí tengo potencia de potencia. Y como tengo potencia de potencia, entonces yo puedo aplicar la definición. Sería 5 al cuadrado, que es 25, elevado a la x menos 1. Y nos quedaría así, ya que 25 no es más que 5 al cuadrado. Y aquí entonces tendría una igualdad con exponentes iguales. Si en una igualdad, digamos, a la b es igual a un cierto c a la b, entonces debe cumplirse que a sea igual a c, si esta igualdad es válida. Pero ¿qué pasa? Estos exponentes son iguales, pero las bases son 9 y 25. Y 9 es distinto de 25. Esto es falso. ¿Por qué razón? Porque estoy repitiendo que en este caso, cuando usted va a aplicar esta definición en las ecuaciones exponenciales, si los exponentes son iguales, entonces igual las bases, pero siempre y cuando la variable aparezca en la base. Pero es que la variable no aparece en la base. Entonces la única posibilidad que existe en esta igualdad, y la voy a marcar en otro color, la única posibilidad que existe en esta igualdad, aplicando la solución por este método, es haciendo una comparación. Si yo tengo 9 a la x menos 1 y va a ser igual a 25 a la x menos 1, si dos potencias, digamos, a la x menos 1 es igual a otra distinta, b, pero también a la x menos 1, ¿qué pasa? Si esta igualdad se cumple, la única forma en que se cumpla es que ese exponente, que es x menos 1, sea igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si todo este exponente vale 0, me quedaría a la 0 vale 1, y aquí me quedaría b a la 0 vale 1. Que si se me queda a la 0 igual a b a la 0, entonces se cumple. Quiere decir, la única condición es que x, en este caso menos 1, sea igual a 0, donde x va a ser igual a 1. Sería la única posibilidad para que esta igualdad sea válida, que todo este exponente sea 0, porque 9 a la 0 daría 1, y 25 a la 0 también da 1. Entonces, la única posibilidad, repito, para que se cumpla esta expresión, es para cuando x vale 1, y me daría exponente 0. Me quedaría a la 0 igual a b a la 0, por lo tanto, quiere decir que daría, en este caso, 1 y 1. Existen otras formas de hacerlo. Esta sería una vía, siempre y cuando, repito, que la puedan encontrar o la vean a forma directa. Pero existen vías más recurrentes, o sea, es decir, más procesadas, más metódicas para hacerlo, no teniendo que ver si se cumple algo o no, porque esto es un caso particular.
donde ocurre esta condición. Exponentes iguales, bases distintas, pero los exponentes está la variable y en la base no está la variable. La única posibilidad ahí es que la x valga, en este caso el exponente, valga 0 para que me quede un número a 0 igual a otro número a 0, que sería 1 igual a 1, no cabe otra posibilidad. Pero, repito, no siempre se puede hacer en esta forma. Entonces el método normal a seguir cuando tengo una igualdad, o sea, una ecuación exponencial con bases diferentes, es aplicar logaritmo. ¿Qué sería la otra forma de hacerlo? Esta sería una forma de hacerlo, repito, siempre y cuando lo puedan ver y siempre y cuando se pueda hacer. Y la segunda sería ya tradicional, que se vería para cualquier tipo de método. Como tengo una ecuación exponencial con bases diferentes, entonces vamos a aplicar logaritmo en un miembro. Vamos a aplicar logaritmo neperiano de toda esa expresión, el 9 a la x menos 1, y si aplico logaritmo a la izquierda, también voy a aplicar logaritmo a la derecha, logaritmo de 5 elevado a la 2x menos 2. Apliqué logaritmo a ambos lados, por lo tanto no se altera la respuesta. ¿Y para qué hacemos esto? Porque hay una propiedad que me dice, si usted tiene logaritmo de x elevado a la a o a la n, un logaritmo de una potencia, usted puede pasar el exponente delante y mantener el logaritmo. Es una propiedad importante que me elimina la potencia, en este caso del logaritmo. Entonces, al aplicar esta propiedad, el exponente, que es x menos 1, pasaría delante del logaritmo a multiplicar y me quedaría multiplicado por el logaritmo de 9. Lo que hice fue este exponente, llevarlo delante del logaritmo por la propiedad que estoy planteando aquí. Y aquí hago lo mismo. El exponente, que es 2x menos 2, lo paso como factor delante y me quedaría solamente el logaritmo de 5. Y ya, ¿qué hemos logrado con esta propiedad? Que la variable que aparece en exponente ahora aparece multiplicada, o sea, hemos eliminado la potencia. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar aquí un factor común. Nos quedaría por aquí x menos 1, que multiplica al logaritmo de 9, igual aquí factor común 2, que multiplica a x menos 1 por el logaritmo de 5. Como aparece la variable x, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a igualar esta ecuación, vamos a igualarla a 0. Vamos a tomar, en este caso, el logaritmo que tiene 9 y pasarlo a nuestra derecha multiplicando. Nos quedaría así, en este caso multiplicado, y como él está positivo, él pasa negativo. Lo que he hecho es tomar este término y pasarlo para acá con signo contrario. Es positivo y pasa negativo. Y entonces aquí tengo dos términos. Esto es un término y esto es otro término. Y se repite el x menos 1. Puedo sacar factor común x menos 1 que multiplica y divido cada término entre factor común. 2x menos 1 por el logaritmo de 5 entre x menos 1 me daría 2 por el logaritmo de 5 menos, y este término, entre este término me quedaría logaritmo de 9. Me quedaría así, esto igualado a 0. Y ahora voy a aplicar el teorema que me dice que si un producto es 0, entonces el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Por lo tanto, como es un producto, me quedaría que x menos 1, que es el primer factor, va a ser igual a 0, o el segundo factor, que es 2 logaritmo de 5 menos logaritmo de 9, va a ser igual a 0. Despejando aquí, obtendríamos x igual a 1, que es la misma solución que hemos obtenido a comparar y decir que solamente es válido cuando x menos 1 es 0, para que me quede a la 0 igual a b a la 0. Y me queda aquí otra expresión, otro factor igual a 0. Pero este factor no tiene variable x, son números. Y esta diferencia no va al 0, porque para que una diferencia de 0 debe cumplirse que los términos sean iguales. Si usted resta a menos a, le da 0. Pero si 2 logaritmos de 5 no es igual a logaritmo de 9. Por lo tanto, como son diferentes, no va al 0. Esto es falso. Pero también pueden ver otra forma para que lo interpreten mejor. 2 logaritmos de 5 menos. Y este logaritmo de 9, el 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado.
Pero ¿qué pasa? 3 al cuadrado lo puedo utilizar como la misma propiedad que apliqué aquí. Paso el 2 delante y me quedaría el logaritmo de 3. Esto igual a 0. Esto es falso, porque 2 logaritmos de 5 menos 2 logaritmos de 3 no vale 0, porque el logaritmo de 5 y el logaritmo de 3 son diferentes. Quiere decir, esto es diferente. Quiere decir, aquí no hay solución. Además, no hay variable x, que es lo que estoy planteando. Por lo tanto, la solución de este ejercicio sería solamente el valor x igual a 1. Esta es la forma tradicional de hacerlo. Cuando tienen una ecuación exponencial con bases diferentes, no puedes descomponerla porque son en este caso números, factores que son primos, lo que hace es aplicar el logaritmo a ambos lados y entonces aplicar la propiedad del logaritmo de la potencia. Pasa el exponente delante, por el logaritmo elimina la potencia y entonces podría despejar por algunas vías, de acuerdo a cómo quede el ejercicio, la variable x. Esta es una forma de hacerlo, repito, siempre y cuando lo permite el ejercicio. Este ejercicio lo permitía y quería llevárselo como respuesta. Voy a repetirlo rápidamente. Aquí lo que hago es sacar un factor común. Aquí tengo 2 factores comunes, lo saco aquí y me quedaría 5 a las 2 por x menos 1. Esto es una potencia. Como esto es un producto, es potencia de potencia, multiplico aquí 5 al cuadrado, que es 25, y me queda una igualdad con bases diferentes, pero iguales exponentes, donde el exponente en este caso está la variable, en la base no está la base, no está la variable. ¿Cómo únicamente se cumple? Repito, una igualdad de 2 expresiones cuando la variable aparece en el exponente, que sea 0, porque 9 a la 0 es 1 y 25 a la 0 vale 1, es decir, que el exponente tiene que ser, en este caso completo, debe valer 0, es decir, que x menos 1 debe ser igual a 0, para que me quede 9 a la 0 igual a 25 a la 0, que es 1 igual a 1. Entonces la solución tiene que ser 1 para que me quede 1 menos 1, 0, 9 a la 0, y aquí me quede 25 a la 0. Pero repito, es un caso particular de ese ejercicio. Lo general es hacer esto en los ejercicios de ecuaciones exponenciales. Es lo que quería llevarle, espero que lo hayan entendido, les haya gustado, like y suscríbanse.